Look between them right. I'm a crochet. Lo que estás por ver son eventos paranormales e inusuales captados por cámaras de seguridad. El primer clip fue enviado a mi correo electrónico contacto.dannyphantom@gmail.com y en este veremos una grabación que hizo un guardia de seguridad una noche cuando estaba viendo las cámaras de vigilancia. So I'm sitting up here at work, right? I'm a security guard, guys. It's 5:38 in the morning. This passageway down there for the sewage drain, that's locked off actually. And you see them glaring eyes right there, right? Now mind you, I don't know what the hell that is down there. But it's weird, bro, cause like it popped up and as the camera, as you can see, is black and white. As the other ones is in color. You see I can zoom out on it. And I can zoom in on it, and the eyes are just glaring. I don't know what the hell that is, man. It's not a person. What the heck? I don't know if it's a dog man or something. It's something back there, bro. Oh shit. Please leave in the comments, like and subscribe. Como podemos ver, el guardia de seguridad nos explica que lo que vemos en pantalla es realmente extraño, ya que toda la cámara debería ser de color blanco y negro, que las personas que se ven en una grabación como esta siempre se refleja de color gris oscuro, por lo que no sabe qué diablos es lo que está en ese túnel. Y nos cuenta que es la primera vez que lo ve, por lo que no sabe bien si es algo paranormal o no. La grabación es realmente inquietante. El segundo clip fue publicado en Reddit hace mucho y en ella nos muestran una grabación de una cámara de seguridad de una calle de noche. En esta se ve a unos perros en la calle, pero algo más parece estar en la grabación. Una sombra oscura parece estar detrás de los perros de la calle. De un momento a otro, esta sombra oscura se deja ver en todo su esplendor en la cámara. Muchos de los comentarios en Reddit dicen que podría tratarse de un Shadow People, pero al no tener más información al respecto del clip, este se ha convertido en un misterio. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas de estas dos evidencias captadas en cámaras de seguridad? Déjame tu opinión en los comentarios. Conducir en la noche puede ser algo relajante para algunas personas, pero para otras, esta actividad puede ser algo aterrador. Esto ocurrió el 30 de julio de 2023 en una carretera en Canadá. La persona que conducía se toparía con algo que lo estremecería. En la penumbra de la noche, en medio de la carretera, lo que parece ser una mujer con vestido blanco estaba en medio. La persona que conduce la esquiva para no ocasionar un accidente,
pero nos cuenta que cuando le pasó a un lado y al verla por el espejo retrovisor, esta había desaparecido. Esta aparición puede ser un ánima en pena que pereció en la carretera. Al menos así lo afirman muchos de los que han visto este video. Una aparición como esta es realmente extraña, ya que es imposible de que un momento a otro esta persona simplemente desaparezca. Cuéntame, ¿qué piensas tú que ocurrió aquí? En este puesto veremos un caso que se hizo viral en Reddit y está escalando en otras redes sociales. Se trata de una chica que asegura que en su trabajo ocurren eventos paranormales. Quiero que prestes mucha atención a todas las evidencias que la cámara de seguridad de su trabajo logró captar. Hindi naman eh. Kala ko nga di po nandito di po lagi. Eh, nandun naman sa kanila di po lagi. Hindi naman tayo eh. Wala naman pa. Ano ko na? Yung ano ba to? Masakit naman ito. O ata ito. Pero Xerox lang. Sige naman na yan. Okay. Primero, vemos cómo las cosas del fondo se mueven. La chica por alguna razón no le presta mucha atención hasta que ve que la silla y unos componentes de la computadora caen al suelo. Pero lo más aterrador del caso es cuando la chica regresa a la oficina y quiere retirarse. Siente como algo le ala el cabello
y esta entra en pánico y grita del terror. Pero quizás no te percataste que antes de que el video se corte, se pudo ver un rostro aterrador de una mujer justo detrás de ella, haciendo que este caso sea uno de los más aterradores que estén circulando por Reddit. En este puesto veremos varias eventualidades paranormales que me hicieron llegar vía Instagram y TikTok, casos que son realmente aterradores y que seguramente te dejarán pensando esta noche. El primer caso es sumamente corto, por lo que te pido que estés atento a lo que ocurre. Repito, muy atento a lo que ocurre. This is my daughter and her friend. Please watch closely between them. No one else was up in my home. Look between them right I'm a crochet crafting now. woman. Lo lograste ver, pues no te culpo si no lo detallaste a la primera. Mientras las chicas están hablando ante la cámara, una sombra oscura y bastante densa pasa de un lado a otro detrás de ellas. Las chicas, luego de ver el video y ver que esa cosa pasó detrás de ellas, nos cuentan que en su casa no es la primera vez que ocurren eventos paranormales, pero que esta es la primera vez que logran registrarlo. Muchos en los comentarios de su TikTok mencionan que es una entidad de bajo astral, mientras otros comentan que es un shadow people. El siguiente clip, como el anterior, tienes que estar atento, ya que si parpadeas no podrás verlo. Este hecho ocurrió en una estación de servicio de gasolina, mientras las personas que estaban esperando que limpiaran su parabrisa, algo extraño fue registrado. Una sombra extraña, totalmente oscura, pasa de un lado al otro al fondo de la grabación. Como si esto no fuese suficiente, algo más ocurrió en este clip. Presta mucha atención. Lo que parece ser una mujer vestida de blanco se deja ver también al fondo de la estación de servicios. ¿Qué diablos pasó aquí? Dos entidades totalmente distintas fueron captadas al mismo tiempo. ¿Qué pasó en esta estación de servicios? Sin duda alguna, este caso nos deja más preguntas que respuestas. El último caso no es un video, pero son fotografías que fueron tomadas por una cámara timbre, y en esta se logró captar algo realmente aterrador. Como podemos ver en la fotografía, el chico que está ingresando en su vivienda no se percató de que algo lo estaba siguiendo. Pero, ¿te fijaste bien en la figura? ¿Qué demonios es esa maldita cosa?
Esta figura parece ser traslúcida, macabra y pálida. Podemos ver perfectamente al chico con su ropa totalmente nítido, pero esta figura o entidad es totalmente traslúcida y hasta borrosa. ¿Qué diablos pasó aquí? ¿Qué piensas que sea esto? Antes de seguir avanzando al último puesto, te quiero invitar a mi canal de Twitch, donde estamos en directo todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. Estos directos son exclusivos y allí podremos compartir, saludarnos y hablar plenamente en el chat totalmente en vivo. Recuerda, todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. El link lo encuentras en la descripción y primer comentario fijado de este video. O visítame en www.twitch.tv/DannyPhantomLive. Nuestro amigo Chris del canal Urbex Hills se adentra a una escuela abandonada que anteriormente ya había visitado. En esta ocurrió un hecho realmente lamentable con algunos alumnos, hecho por el cual esta escuela ahora está en el abandono. Apenas Chris se adentró a esta escuela, notó que el lugar estaba cambiado. Oh crap. I do not remember this being here. Hello? Hello? El hecho que esta puerta esté en este lugar hace que Chris se ponga nervioso, ya que como dije antes, ya él había estado en el pasado aquí y esa puerta no estaba allí. ¿Qué o quién la puso en ese lugar? Y peor aún, ¿por qué? A pesar de todo, Chris decide seguir investigando, cosa que fue un gigantesco error. Alrededor de 35 minutos de exploración, Chris se adentra en una sala de almacenamiento que está con un gran desorden, pero lo más espeluznante sería lo que encuentra en esta. Shit, look. There's like blood on the floor. Oh shit, there's a bunch. Look at this. Oh, there's a trail of blood. That's crazy. Goes to that door. What the hell? That's vandalism. That's foul. What the hell? Somebody was bleeding. Is this real? What the fuck? Bro. It's on the and everything. What? This can't be real.
Chris encuentra un rastro de fluidos en el suelo y luego pasa a través de una puerta que tiene el número 666. En el interior de esta hay un par de zapatos con un charco de este fluido que por motivos de la comunidad debo censurar, pero ya te imaginas de qué se trata. En este lugar también encontraría cartuchos de balas, pero lo que escucha a continuación hace que un frío le recorra todo el cuerpo. Yo, there are bullet cases. What was that? Como pudimos ver, Chris escucha unos golpes muy cerca de la escena que encontró. Aproximadamente un minuto después, él escucha algo una vez más, pero esta vez es algo más aterrador. At this point in the video, some additional narration is required. You see, unfortunately at this exact moment, my camera stopped recording, but I immediately noticed and pressed record to continue filming. I also want to point out that normally in a situation like this, I would have remained calm. But after hearing the stories of the murder that took place here, and seeing what looks like blood and bullet casings on the floor, I decided to leave, instead of investigating any further. What was that? Somebody's in there. Yeah. That. Chris echa un vistazo a su cámara de visión infrarroja que parece mostrar una actividad realmente extraña. Mira esto. La cámara muestra a alguien caminando en el reflejo del espejo, lo que es un hecho realmente inquietante. Pero una segunda cámara que estaba en el teatro captaría algo más que es sumamente aterrador. Como pudiste ver, la cámara captó una extraña sombra pasar corriendo por el pasillo del fondo. Sin duda alguna, en esta escuela hay almas en penas que deambulan por los pasillos después de los lamentables hechos ocurridos que llevaron a su cierre. Pero tú cuéntame qué piensas al respecto de este caso. ¿Serán almas en pena o algo más? Te leo en los comentarios.
Si este video te ha gustado, te invito a compartirlo y a dejarme un buen like y qué quieres ver en el próximo video allá abajo en la caja de comentarios. En esta oportunidad quiero agradecer a todas estas personas que ahora forman parte de los miembros del canal y de la familia Phantom, gracias a que se han suscrito a través de la membresía del canal y se han suscrito en mi cuenta de TikTok y en mi canal de Twitch. Para que tú aparezcas como ellos, debes suscribirte a través de la membresía del canal o suscribirte en mi cuenta de TikTok o mi cuenta de Twitch. También recuerda que yo subo videos todos los miércoles y sábados a partir de las 3 de la tarde, por lo que te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de absolutamente nada. Acá también te dejo un video recomendado para que sigas disfrutando del contenido. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.